Buenas noches, mis amados hermanos, Dios los bendiga, qué rico podernos reunir, congregar, qué rico que ahora lo podemos hacer en la iglesia y nos hemos podido ver algunos hermanos y por esto debemos dar gracias a Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Gisela María Rodríguez. Les invito entonces a que oremos y presentemos este tiempo en manos del Señor. Amado Rey y Señor nuestro, te damos gracias por este día. Gracias porque hoy estamos vivos, porque nos has dado el alimento, porque nos has vestido, porque nos has dado incluso aún más, Señor. Y en tus manos encomendamos, Señor, nuestras vidas, encomendamos nuestras familias, encomendamos la congregación y te pedimos, Señor, que tu santa y bendita palabra durante toda la noche nos ministre, porque es tu palabra la que ministra, porque es tu palabra la que convence y porque es tu palabra la que nos enseña, nos redarguye y nos exhorta. Por eso presentamos este tiempo en tus manos y pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros todo este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, siguiendo la línea de las predicaciones de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hoy continuaremos con este tema. Entonces vamos a iniciar esta enseñanza con dos preguntas. ¿Sabes qué es ser irreprensible? ¿Sabes que lo que hagamos con una parte de nuestro ser afectará a las otras partes? El título de la enseñanza es Jesús viene por una iglesia purificada. El texto bíblico, y les invito a que abramos la palabra de Dios, en Primera de Tesalonicenses 5, del 23 al 24. Ese es el texto bíblico que hoy vamos a estar estudiando. Dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos la palabra irreprensible. Entonces vamos a definir qué significa la palabra irreprensible. Irreprensible, mis amados hermanos, es intachable, es íntegro. Irreprensible es inocente y además también se define como virgen, es decir, que hay una pureza especial. Es decir, que es alguien que tiene una conducta intachable en todos sus asuntos. Un creyente que no tiene conductas impías y actitudes pecaminosas que manchen su testimonio. Pues no se trata, hermanos, de una persona libre de pecado, porque pues en ese caso nadie podría calificar. Más bien es una persona que vive de una forma digna el Evangelio. Vive de una manera digna la palabra de Dios. Y en líneas generales conduce su vida de una manera íntegra y piadosa. Esta cualidad es la que debemos buscar todos los días los creyentes en Cristo Jesús. Hoy vamos entonces a introducir este texto bíblico que se encuentra, vamos a contextualizar, este texto bíblico se encuentra en una comunidad que fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Este viaje misionero fue dirigido todos los que él hizo por el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo lo desvió y lo mandó a Macedonia, y lo envió a Macedonia a predicar al macedonio. Y allí Pablo llega a Tesalónica y lleva el mensaje de salvación a esta región. Miremos algunos aspectos de esta región. Tesalónica es la segunda ciudad de Grecia, capital de la región de Macedonia y un puerto importante. Era una ciudad politeísta, allí adoraban muchas deidades. Pablo escribe esta carta para enviarles palabras de ánimo, de reconocimiento y resolver algunos asuntos doctrinales y personales. Además que ve un ambiente en la carta de comunicación, algo que él quería hacer con la iglesia y además quería decirles que los quería mucho. Pues esta carta además habla de eso, de un amor puro entre los creyentes
y Pablo. Eso lo vamos a mirar más adelante. Les cuento, hermanos, que esta carta fue constituida la más antigua, escrita por Pablo, llamada así la obra inaugural de la literatura cristiana. Además les cuento que la ubicación estratégica de Tesalónica, de esta iglesia, dio inicio a la predicación del Evangelio en Europa. O sea, el Evangelio se expandió allí de una manera impresionante. De esta carta dirigida a Tesalónica tomaremos principios claves que nos van a llevar a mirar cómo nuestra iglesia de hoy debe purificarse para llegar a una santidad completa. Vamos a mirar entonces el primer principio. El primer principio clave para la pureza de la iglesia es el testimonio. Entonces vamos a ubicarnos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 6 al 10. Miremos, dice la palabra de Dios: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vamos a irla desglosando hasta el versículo número 10. Entonces, en la primera parte que encontramos, vemos la palabra imitadores de nosotros y del Señor. Entonces, ¿cómo una iglesia tan nueva, porque era una iglesia tan nueva, estaba demostrando de una vez y inmediatamente empezaron a imitar las acciones de los apóstoles? Vemos en el capítulo 1, en el verso 1, que Pablo estaba acompañado de Silvano y de Timoteo. Entonces ellos estaban observando y vieron las actitudes de los apóstoles y copiaron esas actitudes. Pero no solamente esas, sino que ellos fueron a llevar el mensaje de Jesús. Llevaron su vida, su obra, y ellos aprendieron de Jesús y también imitaron a Jesús, principalmente a quien tenemos que imitar. Además, ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Quiere decir esto que la iglesia estaba siendo perseguida. Pero ¿cómo la recibieron? Con gozo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Esto qué nos dice? Que allí ya había un avivamiento del Espíritu Santo de Dios. Porque solo cuando hay avivamiento recibimos el gozo del Espíritu Santo. Porque el gozo que Él nos da, nadie, mis amados hermanos, nos lo puede dar. Miremos entonces el versículo número 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces Pablo les está escribiendo: ustedes fueron ejemplo de nosotros, ahora ustedes son ejemplo para otros. Qué bonito nosotros ser ejemplo para otros. Qué bonito que nosotros aprendamos de nuestros hermanos en fe y que tomemos esas cosas bonitas y que aparte de eso, cuando las tomamos, nosotros también las repliquemos. Entonces es algo que aprendemos en esta hermosa iglesia. Miremos el versículo número 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínense, ya estaban evangelizando, ya estaban siendo testimonio, ya estaban siendo ejemplo, no solamente en su comunidad, sino fuera de la comunidad. Otra cosa que tenemos que aprender de esta iglesia: cómo nos ven los de afuera, cómo nos ven en nuestra casa, cómo nos ven en nuestro trabajo y cómo nos ven fuera de nuestra comunidad y en nuestra comunidad. Es importante el testimonio en todas partes a donde nosotros vayamos, porque este testimonio va a traer a muchos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 9 vemos: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos se convirtieron, o sea, fue una iglesia contundente. Reciben el mensaje y empiezan a actuar. Ya se habían convertido de toda esa idolatría. Vemos que era una comunidad rodeada de mucha idolatría. Y ellos se convirtieron de toda esa idolatría. ¿Sabe a quién tenían en su corazón? Solo al Señor. Y dice la palabra de Dios: al Dios vivo y verdadero. Ellos ya sentían al Dios vivo y verdadero en sus corazones. Y era a Él a quien servían. Y vemos en el versículo 10: y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. De esto ya habló el pastor Alpidio el domingo, y esperar a su amado Hijo. Ellos tenían esa esperanza viva. Ellos sentían que Jesús ya iba a llegar y que ellos tenían que movilizar, que ellos tenían que mover, a evangelizar, a cambiar, a convertirse, para que cuando Él llegara los encontrara listos. Entonces ellos ya tenían como esa esencia de que Jesús vendría y que quería que ellos estuvieran siempre listos y preparados. Entonces, hermanos, aprendemos de acá muchos principios, pero el que más se me quedó a mí personalmente es ese de que debemos ser imitadores de Jesús, que debemos permanecer en Jesús. Debemos permanecer en Jesús, es permanecer en su palabra, y es la única manera en la que podemos dar fruto. Esta iglesia era una iglesia muy especial para Pablo. Pablo, cuando envió la carta, habló de una manera muy especial de ellos. Se refería a ellos como una iglesia muy especial, amados hermanos. ¿Por qué? Porque es que Pablo se encontraba en Corinto en el momento en que mandó la carta. Esta iglesia se movilizó con su pastor principal, y su pastor principal es Jesucristo. Entonces, nuestro pastor, como congregación, nos dirige, nos ayuda, nos enseña, nos fortalecen. Pero nosotros debemos tener claro que nuestro pastor debe ser Jesucristo, y que donde nos encontremos debemos ser testimonio de vida. Nuestro comportamiento, mis amados hermanos, es el resultado de lo que hay en nuestra mente, de lo que hay en nuestra alma y de lo que hay en nuestro espíritu. Y esto, hermanos, se refleja en cómo nos movemos, es decir, en nuestro cuerpo. Miremos lo importante de evaluarnos y corregirnos y caminar hacia la purificación de todo nuestro ser. Además, hermanos, ¿dónde más se refleja la pureza de la iglesia? Primero, la vemos reflejada en el testimonio. Segundo, la vemos reflejada en cómo nos relacionamos los unos a los otros. Cuando uno encuentra un ambiente familiar, un ambiente congregacional especial, uno se quiere quedar ahí. Y eso era lo que Pablo les expresaba a ellos y ellos a Pablo. Miremos en 1 Tesalonicenses 2:8. Dice la palabra de Dios: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Había aquí un afecto especial. Vemos en Pablo un afecto, una pasión, una entrega especial. Y esa entrega, esa pasión debe ser recíproca, tanto el que lleva el mensaje como el que escucha el mensaje. En este caso, Pablo a la iglesia de Tesalónica. Esto debe ser algo compartido, pero Pablo está expresando aquí lo que está sintiendo por esta iglesia, que él es capaz de dar su vida por ellos. Así mismo lo vemos en Jesús. Él dio su vida por cada uno de nosotros, y así debe ser nuestra vida, para darla por cada una de las personas que Dios ponga en nuestro camino, para que las evangelicemos y para que las ayudemos a salir de esa vida y entreguemos verdaderamente lo mejor de cada uno de nosotros. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:10, vamos a mirar qué dice. Vosotros sois testigos y Dios también. O sea, no solamente nosotros debemos llevar nuestra vida en relación, o sea, nuestra relación debe estar fundamentada en cómo nos relacionamos los unos con los otros y cómo también está nuestra relación con Dios. Y dice: vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente, volvemos a leer esta palabra, nos comportamos con vosotros los creyentes. Aquí vemos a Pablo mostrando verdaderamente que el comportamiento entre las personas que están llevando el mensaje, o entre los mismos hermanos, llamémoslo más así, debe ser un comportamiento irreprensible, debe ser un comportamiento íntegro, debe ser un comportamiento completamente lleno de amor,
lleno de apoyo, lleno de fortaleza, lleno de coinonía, como dice también la palabra del Señor, que podamos nosotros expresar eso como lo expresa Pablo hacia las personas con las que nos congregamos y hacia las personas a las que les llevamos el mensaje de la palabra del Señor. Pablo, no solamente vemos en Pablo ese comportamiento y esa pasión por los hermanos, sino que vemos que Pablo no tenía ningún interés monetario. El interés de Pablo, su único interés, mis amados hermanos, era entregarles el mensaje del Evangelio de Dios. Vemos realmente en esta iglesia muchos ejemplos para tomar, pero vemos que realmente había un amor mutuo de los unos por los otros. Miremos esto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, y lo miramos en el verso 6. Dice la palabra de Dios: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Aquí vemos algo muy especial entre hermanos. Vemos ese afecto, vemos ese cariño y ese deseo de volverse a ver. Tanto Pablo deseaba volverlos a ver a ellos, como ellos volver a ver a Pablo. ¿Y eso qué indica, hermanos? Indica que hay un ambiente de un amor entrañable, de un amor perfecto, de un amor ágape. Vamos a mirar cómo nos purificamos entonces en nuestras relaciones. ¿Cómo nos purificamos, mis amados hermanos? Cuando estamos interesados los unos por los otros. Vamos a mirar esto en primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, y vamos a mirarlo desde el verso 12 hasta el verso 22. Os rogamos, hermanos, dice la palabra de Dios, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Qué bonito es poder hacer un reconocimiento a las personas que se esfuerzan por llevar el mensaje de la palabra. Qué bonito es decirle a un hermano: hermano, gracias por su servicio, por el servicio que ha prestado, por ejemplo, en Amagá. Gracias, hermano, por ese mensaje hermoso que nos dio a través de la palabra, por ejemplo, el día miércoles. Gracias, Pastor Alpidio, porque usted ha sido una persona que nos ha ayudado, que nos ha bendecido, que nos ha fortalecido en fe. Entonces, él dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Hermano, y eso es relacionarnos, eso es formar una comunidad llena de relaciones de amor, de coinonía, de entrega, de afecto, de una pureza hermosa. Además vemos una recomendación que Pablo hace, no solamente en este sentido, sino que vemos en el versículo 13 y dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Además dice: tened paz entre vosotros. Pablo está acá hablando directamente a la iglesia de relaciones. Dice: tened paz entre vosotros, que tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Todos de alguna manera servimos al Señor. Qué bonito reconocer a los hermanos que sirven todos los sábados, cuando estábamos antes de congregarnos, que van y ayudan en la iglesia. Qué bonito es reconocer esas hermanitas que sirven en las mesas. Qué bonito es reconocer a esas personas que participan en todas las actividades de la congregación, aquellas profesoras los domingos, por ejemplo, aquellos que se congregan también cada día, cada domingo, y que son fieles a la congregación y a la iglesia. Qué bonito es poder hacer reconocimientos diariamente a estas personas, sobre todo con mucha estima y amor. En el versículo 14 vemos también que dice Pablo: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos.
Entonces, si Pablo está hablando de que hay esos allí en Tesalónica, es porque seguramente los hay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con amor fraternal, hablarles, exhortarlos, ayudarlos a que se levanten de allí, que alentéis a los de poco ánimo. Para eso es la congregación, amados hermanos, para fortalecernos en fe. Qué bonito cuando uno llega a la iglesia y habla con algún hermano, a veces en esos raticos que podemos hacerlo, y a veces uno llega desanimado, porque por muchas circunstancias uno lo puede hacer, y llegar a un hermano y darle una palabra de ánimo, o decirle, hermano, yo pasé por lo mismo, pero venga, oremos juntos, que sostengáis a los débiles. Hay hermanos que muchas veces uno, en vez de ayudarlos, los critica. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Sostenga al débil. ¿Cómo? Venga, oremos. ¿Qué le pasó? Si usted me quiere contar, venga, oremos juntos. Y esa ayuda mutua nos fortalece y nos levanta. Que seáis pacientes para con todos. Aquí definitivamente necesitamos desarrollar en nuestro máximo potencial ese fruto del Espíritu Santo, esta virtud que nos ofrece el Espíritu Santo, y es la paciencia de los unos por los otros. Y eso solo lo logramos, mis amados hermanos, cuando hay un avivamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Miremos en el versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu Santo, es decir, dejemos que ese gozo, que esa paciencia, que ese amor los unos por los otros fluya todo el tiempo. No menosprecéis las profecías, es decir, amemos la palabra del Señor, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Examinarlo todo. A veces aquí funciona mucho el prejuicio. Uno ve un hermano que de pronto no nos saluda y uno piensa que está enojado con nosotros. No, de pronto es una persona que llegó con una situación difícil y está de pronto apagadito. Entonces, más bien nos acercamos, oramos por esa persona y nos ayudamos mutuamente. Absteneos de toda clase de mal. Además dice, no devolver mal por mal. Entonces, este hermano no me saluda, yo ya no lo voy a saludar. No, antes acerquémonos con ese amor fraternal y apoyémonos y levantémonos como congregación y como pueblo santo. Y entonces ahí viene el versículo bíblico que nosotros estamos estudiando hoy. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos relaciones, vemos comportamientos, vemos testimonio, vemos entrega, vemos pasión, vemos fe. Ahora, nosotros como iglesia, como cuerpo santo, necesitamos caminar mucho en cada una de estas acciones y actividades, porque eso es lo que nuestro Señor y amado Padre quiere. Vamos entonces a leer una frase para terminar esta parte de las relaciones, que la encontramos con Charles Spurgeon. O sea, yo la vi y me gustó, y dice: si no te cae bien algún hermano cristiano, ora por él el doble, no solo por causa de él, sino por ti mismo, para que puedan ser sanados, para que ambos puedan ser sanados. Hermanos, entonces ya hemos hablado de que una iglesia se purifica a través del testimonio y se purifica a través de las relaciones. Vamos al tercer punto. Una iglesia se purifica a través de la unidad. Esta palabra es clave para nuestra iglesia y fue clave para la iglesia de Tesalónica y para la primera iglesia primitiva. Esto lo encontramos, y quiero que lo miremos, en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles 4:32. Dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Miren, hermanos, tan hermoso esto, que eran de un solo corazón y de una sola alma. Esto, hermanos, es la clara explicación de unidad. Nosotros estamos unidos cuando sentimos lo mismo. ¿Y cómo sentimos lo mismo? Cuando Cristo permanece en cada uno de nuestros corazones. Y cuando Cristo permanece en mi corazón y permanece en el corazón de mi hermano y de mi hermana y de cada creyente, nos fortalecemos unos a otros en alma y en corazón. Nos hacemos uno, así como es uno el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos además esto, mis amados hermanos, como también un trabajo en equipo, donde nos fortalecemos en fe, nos alimentamos, donde compartimos el pan, donde nos hacemos fuertes, donde resistimos fuertes, donde resistimos unidos y donde nos protegemos los unos a los otros. Vemos algunas actitudes en los de Tesalónica muy especiales de fortaleza de los unos a los otros. Lo vimos al principio cuando ellos unidos se fueron a evangelizar, cuando ellos unidos llevaban testimonio. Vemos esta iglesia junta. Cuando Pablo envía esta carta, no la está enviando a alguien especial, está enviando a una comunidad especial. Es decir, está hablando en plural a toda la comunidad para que unidos salgan adelante y perseveren juntos. Eclesiastés 4:12 nos dice: uno puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. En Romanos 12:6 encontramos que nosotros somos uno solo si permanecemos humildes y no altivos. Encontré algunas frases de trabajo en equipo que las quiero compartir. Dicen estas frases: no te preguntes qué puedo hacer por ti, no te preguntes qué puede hacer por ti el equipo. Pregunta qué puedes hacer tú por el equipo. 3 cosas que le diría a un equipo para mantenerse unido. Cuando algo resulta mal, yo lo hice. Cuando algo resulta más o menos bien, nosotros lo hicimos. Pero cuando algo resulta bien, ustedes lo hicieron. La palabra de Dios nos ofrece mucha escritura acerca de la unidad. Y en 1 Corintios 12, del 25 al 27, quiero que miremos allí lo que habla acerca de la unidad, que nosotros somos un cuerpo y que este cuerpo tiene muchas partes, ¿cierto? Entonces vamos a mirarlo en 1 Corintios 12, del 25 al 27. Entonces dice: entonces dice que somos un solo cuerpo. Entonces dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Particularmente cada uno, pero miembros todos del mismo cuerpo. Cuando yo me santifico, cuando yo me purifico particularmente, estoy abonando para que el cuerpo de Cristo esté sano. Pero si yo estoy llena de impurezas y si yo estoy llena de pecados no confesados y de malos comportamientos, también el cuerpo es afectado. Entonces, mis amados hermanos, gracias damos a Dios por este tiempo. Dios nos ha dado en esta carta de 1 Tesalonicenses muchas herramientas para que las pongamos verdaderamente en práctica para nuestras vidas,
para que verdaderamente podamos estar unidos, para que verdaderamente podamos trabajar en equipo, para que verdaderamente compartamos en ese amor, en esa coinonía, para que estemos cada día unánimes en un cuerpo, en un alma y en un espíritu. Y esto solo lo logramos permaneciendo en Cristo, permaneciendo en su santa y bendita palabra. Bueno, mis amados hermanos, vamos a concluir. Entonces la conclusión es que realmente hay pureza en nuestra congregación cuando somos testimonio, cuando nuestras relaciones son sanas y cuando hay una unidad verdadera y todos vamos trabajando para el mismo lado y en el mismo sentido. Damos gracias a Dios por este tiempo y que sea su Santo Espíritu quien nos continúe ministrando. Vamos a orar entonces juntos. Amado Padre, hoy te damos gracias porque tú has sido bueno, porque tu misericordia nos ha alcanzado, porque Señor, tu palabra dice que seamos de un mismo sentir, en todo momento, en todo lugar, que nos amemos como hermanos. Qué bonito llegar a la congregación y encontrar ese ambiente, esa coinonía, no solamente para nosotros los que ya estamos allí, sino para las nuevas generaciones y los nuevos creyentes. Señor, ayúdanos a ser cada día más compasivos, ayúdanos a ser cada día más fraternales, misericordiosos, y enséñanos, Señor, a ser cada día más de un espíritu humilde. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso y glorioso de tu santo nombre, Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Feliz resto de semana.